en el sentido de que constituye, da origen mejor al segundo mensajero de la insulina, que es obviamente cumple una función muy importante para regular la glicemia o la glucosa en sangre, ¿verdad? Bueno, continuando con esto, estamos en glicerofosfolípidos, ¿verdad? Estamos en lípidos compuestos. Los lípidos compuestos habíamos visto, ¿verdad?, que pueden ser glicerofosfolípidos o pueden ser esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Estamos viendo el primer grupo de lípidos compuestos. Si decimos compuestos, para que estudien, chicos, es que todos los lípidos tienen siempre un ácido graso, a menos los lípidos simples y compuestos tienen un ácido graso y glicerol, un alcohol y un ácido graso. En este caso se llaman compuestos porque siguen teniendo el glicerol y tienen un ácido graso. Algunos, como ahorita vamos a ver, los cerebrósidos y gangliósidos no tienen glicerol, pero se llaman compuestos porque en su estructura tienen un grupo fosfato o tienen otros alcoholes. Bueno, entonces, en la estructura de los glicerofosfolípidos, ¿por qué son componentes de las membranas celulares? Hemos dicho que no forman parte del tejido adiposo. Entonces, donde se encuentra en las membranas celulares. En consecuencia, su función es diferente a la de los lípidos simples. Forman parte o son componentes de las membranas celulares porque tienen una estructura anfipática. Veamos en qué consiste esa su estructura anfipática. ¿Recuerdan cuando vimos ya ácidos grasos? ¿Qué significa anfipático? Significa que en la misma estructura hay una cabeza polar y una cola apolar. Entonces, si escribimos la estructura de la fosfatidilcolina, por ejemplo, de la siguiente manera, por ejemplo, esta sería la fosfatidilcolina. Fíjense, este sería un derivado del glicerol, donde hay dos ácidos grasos esterificando a los dos oxidrilos, y en el tercer grupo oxidrilo está esterificando el tercer grupo oxidrilo está formando un enlace fosfoéster, ¿no? Pero el ERE, que hemos dicho que diferencia a todos los glicerofosfolípidos, es pues en este caso la colina. Entonces, esta es la fosfatidilcolina. Bueno, si recordamos esto y vemos su estructura, veamos que tenemos esta cola apolar que está formada por, fíjense, ácidos grasos. Los ácidos grasos son totalmente hidrofóbicos, recuerdan, porque están formados solo por una cadena hidrocarbonada. Y esta cabeza es polar o iónica, tanto por el grupo fosfato como por el nitrógeno, que en este caso está con una carga positiva, porque está como una sal de amonio, ¿no? Como un amonio cuaternario, diré. Entonces, cabeza polar y cola hidrofóbica polar. Esto le confiere el fenómeno de la anfipaticidad. Entonces, los glicerofosfolípidos poseen una estructura anfipática. Y los podríamos simbolizar así. Fíjense, cabeza polar y estas dos cadenas aquí como dos colitas. ¿Por qué pongo esto? Porque nos va a ayudar a entender por qué forman parte de las membranas celulares. Entonces, podemos simbolizar así cabeza polar con dos colitas. Esta característica de la anfipaticidad da lugar a que se formen estructuras casi cilíndricas. Estas estructuras casi cilíndricas dan lugar a que se formen láminas, digamos, o bicapas, en las que se puede ver que las colas apolares, si esto dividimos, fíjense mi cursor, si esto dividimos así, ¿verdad? Cada uno de estos es este que les estoy indicando acá. Y entonces la cola de esto se atrae con la cola, semejante se atrae con semejante o disuelve a semejante, recuerden ese principio en química orgánica. Y entonces se genera así una bicapa con grupos de cabeza hidrofílicos, serían grupos de cabeza hidrofílicos en los extremos de la bicapa, y en el interior tenemos regiones hidrofóbicas o interior apolar. Por eso escribimos aquí extremo polar, interior apolar y extremo polar. Esta sería una bicapa, ¿verdad? Son dos capas.
bicapa de estructura cilíndrica. Esto, si ustedes se fijan aquí, parece una membrana, ya si nos hace recuerdo a la membrana citoplasmática, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se comportan digamos, in vitro? Una suspensión de fosfolípidos en agua va a formar vesículas multilaminares que se disponen en forma de bicapas lipídicas. Sería esto. Si recordamos los ácidos grasos, recuerdan, los ácidos grasos tienen una cabeza polar y una cola apolar. Y entonces se disponen de esta manera en monocapas. Esto sería un ácido graso, recuerdan, cabeza polar, cola apolar. Entonces las cabezas estarán hacia el agua, porque son polares, y las colas hacia arriba, formando monocapa. En cambio, los fosfolípidos forman vesículas bicapa. Esa es una diferencia sumamente importante. Si esta partecita yo la extiendo aquí, sería esta la bicapa. Entonces forman vesículas bicapa. Los ácidos grasos forman monocapas. Y esta es una micela. Cuando se agitan los ácidos grasos, se forman micelas. Bueno, y aquí vemos, fíjense, un fosfolípido con sus dos colitas, ¿no? Disueltas en agua. Este comportamiento in vitro, pues, también se manifiesta en vivo, porque se asocian de esta manera, dándonos lugar a estructuras que parecen membranas. Anoten aquí estructuras semejantes a membranas. Bueno, entonces esa es una característica basándonos en la estructura de los glicerofosfolípidos. ¿Qué propiedades químicas tienen los glicerofosfolípidos? Cuando estudien, chicos, siempre en comparación con el anterior grupo. Los lípidos simples están en el tejido adiposo. Su función es generar carbono y energía. En cambio, los glicerofosfolípidos no están en el tejido adiposo. Su función no es generar carbono y energía, pero también su principal reacción es la hidrólisis. Pero esta hidrólisis no es, repito, no es para como fuente de energía ni fuente de carbono. Y entonces, ¿para qué se hidrolizan? Diríamos. Bueno, in vivo los lípidos de las membranas, o sea, glicerofosfolípidos, sufren un recambio. Ustedes saben que nuestras células se están renovando continuamente. Entonces, esa renovación se denomina recambio. Y en ese caso, entonces, los lípidos de las membranas tienen que hidrolizarse. Repito, ¿por qué se hidrolizan? Porque sufren recambio y tienen que renovarse. No es como fuente de carbono ni energía. La hidrólisis de los glicerofosfolípidos se lleva a cabo por enzimas específicas llamadas fosfolipasas, que se abrevian como PLasa, que ya hemos visto antes, ¿no? Cuando se liberan los glicerofosfolípidos, se liberarán sus componentes. Entonces, hemos dicho de qué están formados los glicerofosfolípidos: de glicerol, de ácidos grasos, de un grupo fosfórico. Recuerden que la estructura básica de los glicerofosfolípidos es el ácido fosfatídico. Entonces, tiene ácido fosfórico. Y recuerdan, los alcoholes. Entonces, cuando se hidrolizan los glicerofosfolípidos, liberan todos sus componentes. Y estos componentes, pues, ingresan a otras rutas metabólicas o vuelven a ser usados para renovar los lípidos de membrana. Ustedes saben que las células se van dividiendo y pues necesitan generar nuevamente su membrana celular, pues esto es usado como materia prima para ingresar a otras rutas metabólicas. Pongan aquí, se utiliza como materia prima para ingresar a otras rutas metabólicas y puede volver a sintetizarse o resíntesis de lípidos de membrana. Repito, esta hidrólisis no tiene como función generar energía ni carbono. Esa es su función de los lípidos simples. Entonces, las fosfolipasas, ¿qué hemos dicho que son las fosfolipasas? Aquellas enzimas que hidrolizan a los glicerofosfolípidos. Estoy haciendo énfasis en estas fosfolipasas, chicos, porque vamos a hablar más adelante de las fosfolipasas. Y en Bioquímica 2 van a hablar muchísimo de las fosfolipasas. Entonces, las fosfolipasas, que hemos dicho, enzimas que hidrolizan a fosfolípidos, pues son esterasas, es decir, específicamente son hidrolasas. Aquí les coloco que esto es, digamos, podríamos hablar como sinónimo. Todas las esterasas son hidrolasas,
pero no todas las hidrolasas son esterasas, ¿no? Bueno, vamos a ver eso en enzimología. Es decir, si dice hidrolasas, es que rompen o hidrolizan estos enlaces covalentes. Entonces, existen 4 importantes grupos de tipos, diríamos, de fosfolipasas. Repito, escriban aquí. Existen 4 tipos importantes de fosfolipasas. ¿Qué serían estas? Fosfolipasa A1, A2, C y D. Y entonces les he puesto aquí la fórmula general. Este sería el ácido fosfatídico, ¿no? Donde X de qué depende del alcohol con el que reaccione. Bueno, entonces, la fosfolipasa A1, ¿qué hace? Aquí pongan fosfolipasa 1, una flechita. Hidroliza el enlace éster del carbono 1. Hidroliza el enlace éster de este carbono, del 1, podríamos llamarle 1, tomando en cuenta que esta es la raíz, ¿no? El glicerol. Hidroliza este enlace, que es un éster, ¿verdad? Bueno, la fosfolipasa 2 hidroliza el enlace éster de la posición 2. Hidroliza el enlace éster del carbono 2. La fosfolipasa C, fíjense, por eso las flechitas hablan por sí mismas, ¿no? Pero escriban fosfolipasa C aquí, hidroliza el enlace fosfoéster, hidroliza el enlace fosfoéster de unión al glicerol. Este es el glicerol. De unión al glicerol, la fosfolipasa C. La fosfolipasa D, esta, una flechita ahí, enzima que hidroliza el enlace fosfoéster de unión al alcohol. ¿Recuerdan? A R3 diríamos, ¿no? Al alcohol. Bueno, de esta, al menos de esta vamos a hablar más adelante. Por favor, esto con lo que estoy haciendo con mi cursor, enciérrenlo en un círculo, porque vamos a ver la importancia de esto más adelante, referente al ácido araquidónico. Bueno, entonces, los glicerofosfolípidos forman parte de las membranas celulares. ¿Por qué? Porque son anfipáticos. ¿Se hidrolizan? Sí. ¿Para qué? Para mejor dicho, cuando las células tienen que renovarse, recambio. Al hidrolizarse liberan ¿qué? Ácidos grasos, liberan glicerol, liberan los alcoholes, ¿no? Y bueno, entre las fosfolipasas tenemos A1, A2, C y D. Fíjense que yo he cerrado también esta fosfolipasa 2, tiene una importancia especial que vamos a ver más tarde. Son las miguitas que vamos dejando, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los glicerofosfolípidos que acabamos de estudiar. En los lípidos compuestos también están los esfingolípidos, serían estos. Recuerda que también se llaman como esfingolípidos, porque aquí ahora el alcohol ya no es el glicerol, ahora es un nuevo alcohol, la esfingosina. Vamos a hablar de esto. Los esfingolípidos también son componentes de las membranas biológicas, pero no hay glicerol. Y el alcohol es la esfingosina. Hablemos de eso. Son los esfingolípidos, ¿no? Ahora, si vemos, esta es la estructura de la esfingosina. Aquí anoten aquí, por favor, aquí abajito para que se entienda mejor. Nunca pretendo que aprendan de memoria esto, pero sí que me digan que es una esfingosina. La esfingosina, fíjense, es un alcohol aminado, es decir, que tiene un grupo amino. Es un alcohol con un grupo amino. Es un alcohol, mejor pongan perdón, es un alcohol de 18 átomos de carbono con 2 grupos hidroxilo y un grupo amino. Es un alcohol de 18 átomos de carbono con 2 grupos oxidrilo y un grupo amino. Si cuentan, sería 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Esa es la esfingosina. Si ustedes se fijan, yo a propósito lo he escrito así. Esto yo lo he hecho en computadora. Si se fijan, fíjense en mi cursor y ustedes se encierren para que, digamos, haya una analogía para entender. Lo que estoy encerrando con mi cursor parecería el glicerol, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3. Oxidrilo, oxidrilo. Y en vez de oxidrilo, aquí hay un amino, o amonio en este caso, según el pH. Y aquí hay una cadena, fíjense, de 15 átomos de carbono. 12, 13, 14, 15. Ya no importa.
quiero que hagan alusión a esto, enciérrenlo. Parecería, ¿no? Vamos a ver alguna referencia como si fuera glicerol. Cuando este grupo, escriban acá, cuando el grupo amino, saquen una flechita acá, como gusten, chicos. Cuando el grupo amino sufre acilación, cuando el grupo amino sufre acilación con un ácido graso, se forma la ceramida. Se forma la ceramida. Entonces, esfingosina, más, aquí ponga ácido graso, aunque sé que lo conoce, ¿no? Más un ácido graso. Este ácido graso va, este amoníaco va a estar como amino, ¿no? Cuando haga eso, va a hacer un ataque nucleofílico y se va a acilar. Entonces, esto es un acilo. Lo que estoy encerrando, fíjense en mi cursor, encierren en sus diapositivas. Este es un grupo acilo. Y toda esta estructura se llama ceramida. Ese es un acilo. Toda esta estructura se llama ceramida. Perdón. ¿Está claro esto, chicos? Esto sí tienen que saber, no escribir de memoria, pero sí saber qué es la ceramida. ¿Qué es la ceramida? Una esfingosina acilada. Ceramida, una esfingosina acilada. Y esta esfingosina constituye el compuesto madre que da origen a los esfingolípidos más abundantes que vamos a ver algunos de ellos. ¿Recuerdan con el glicerofosfolípido? La molécula base o molécula madre, podríamos llamarle, era el ácido fosfatídico. En los esfingolípidos, la molécula madre es la ceramida, repito. En los glicerofosfolípidos, la molécula base o madre es el ácido L-fosfatídico. En los esfingolípidos, la molécula madre es la ceramida. Estamos en bioquímica estructural, ¿verdad, chicos? Entonces es bueno hacer esa comparación para que tengan una idea de cómo es más o menos la estructura. No pretendo que me aprendan de memoria esto, pero yo puedo mostrarles esta estructura en un examen, decirle qué estructura es esta. Entonces fíjense, parece glicerol, está acilado, esta es la ceramida. Que la sepan reconocer. No digo que la sepan escribir de memoria, aun cuando sí se puede, porque no es complicado. 12, 13, 14, 15 con un doble enlace. Y esto hace alusión al glicerol, solo que reemplazan el oxidrilo por un amino y listo. Pero no, quiero que reconozcan. ¿Qué es esto? La ceramida. Les presento el ácido fosfatídico. Este es el ácido L-fosfatídico. Eso sí tienen que saber. Perdón. Les digo entonces que esta ceramida va a dar origen a los esfingolípidos que vamos a estudiar de nuestra tablita, las esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos. Esas esfingomielinas también se llaman, o van a ver en algunos libros, según los autores le ponen este nombre, fosfoesfingolípidos, glucoesfingolípidos, hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su estructura tiene azúcares y aquí tiene un grupo fosfato. Empecemos con las esfingomielinas. Entonces, por esa razón dice, las esfingomielinas son ceramidas. ¿Qué es la ceramida? Una esfingosina acilada. Entonces, son ceramidas que tienen una porción de fosfocolina o fosfoetanolamida, de modo que también se pueden clasificar como esfingofosfolípidos. Eso sí tienen que saber, chicos. Esfingofosfolípidos. Entonces, si nos fijamos, ¿qué es esto que estoy encerrando? Pues parte de la ceramida. Ceramida. Y en el grupo aquí, perdón, voy a poner acá, este grupo oxidrilo va a formar un enlace éster con diferentes sustituyentes. Por ejemplo, si el sustituyente aquí, fíjense, sería ¿qué cosa? La fosfocolina. Esta estructura que estoy encerrando es pues la fosfocolina, cabeza de fosfocolina. Y esta es la ceramida. Entonces, cuando este oxidrilo se esterifica con la fosfocolina, que es la colina NNN-trimetil etanolamina, que hemos visto en glicerofosfolípidos.
Entonces, con una cabeza de fosfocolina y la cabeza de, perdón, y fíjense, la ceramida, donde si vemos esto, 12, 13, 14, 15 es una cola larga. Y aquí también una cola larga. Entonces, ¿qué vemos? Una cabeza y sus colas. ¿La estructura es anfipática? La respuesta es sí. La esfingomielina es una estructura anfipática. Si yo les muestro esto en un examen, les digo, ¿esta estructura es anfipática? Tienen las bases para indicar que sí o que no. En este caso, vemos carga ionizada aquí con el nitrógeno, cargas ionizadas en el grupo fosfato. ¿Y esto qué significa? Cadenas CH2, 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 ¿verdad? Son cadenas hidrocarbonadas de tipo alifático. Entonces, cola polar, cabeza, perdón, cabeza polar, cola apolar. ¿Es anfipática? Sí. ¿Por qué? Porque esta sería la cola apolar y esta sería una cabeza polar. Eso sí tienen que saber. Esto entonces hemos visto las esfingomielinas. Los típicos, la cabeza de fosfocolina, ¿no? Con una cabeza de fosfocolina. Los cerebrósidos, también glucoesfingolípidos o esfingoglucolípidos. Existen varios tipos, solo voy a darles un ejemplo, los galactocerebrósidos, que tienen, fíjense, sigue siendo la ceramida, la estructura básica. En el anterior caso aquí había un grupo de fosfocolina, en este caso, en lugar de un grupo de fosfocolina está una beta, fíjense, está hacia arriba, beta de galactosa. Cuando esta beta de galactosa forma un enlace hetero o enlace glicosídico sería, ¿no? Un enlace glicosídico. Aquí pongan, por favor, ahí, enlace glicosídico, donde está mi cursor. Enlace glicosídico. Y entonces tenemos la ceramida, que sería esta estructura. ¿Son moléculas anfipáticas? Aquí no vemos ionizado nada. En consecuencia, si bien no son tan anfipáticas, tienen cierto grado de anfipaticidad. Sí tienen cierto grado de anfipaticidad, menor que el anterior, pero sí son anfipáticos. Donde abundan, el nombre nos está diciendo, abundan en las células neuronales del encéfalo. Sirven para producir un aislamiento eléctrico en las células neuronales. Entonces, este es un cerebrósido. Por eso se llama esfingoglucolípido o esfingolípido. Los gangliósidos. Los gangliósidos son un poco más complejos. Los azúcares también son glucoesfingolípidos, pero no tienen un solo monosacárido como en el anterior caso, sino que tienen oligosacáridos. Nosotros ya sabemos que son oligosacáridos, ¿verdad? Carbohidratos que tienen entre 2 a 10 unidades de monosacáridos. Entonces son oligosacáridos de ceramida. Contienen entre sus azúcares monosacáridos un poco raros, como el N-acetilneuramínico, no he colocado aquí, o ácido ciálico. Entonces, otra vez vemos, fíjense, mi cursor, esta es la ceramida. Este oxidrilo ahora ha formado también, ¿qué sería aquí? También sería un enlace glicosídico. Pero aquí ingresan, fíjense, varios monosacáridos. Entonces, por eso son poseen estructuras oligosacáridos en su estructura. Y se reconocen, fíjense, si están incluidos todos estos, digamos, beta de glucosa, beta de galactosa, beta de galactosamina y beta de galactosa, es el gangliósido GM1. Si solo es hasta acá, gangliósido M2. Y si solo están estos dos, es gangliósido M3. Bueno, estos son diferentes gangliósidos. Los gangliósidos son componentes de la superficie de las membranas celulares y constituyen importantes lípidos complejos de las células encefálicas. Siempre están en la superficie de las membranas celulares. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado glucoproteínas? Les decía que el hecho de que cuando se sintetiza una glicoproteína, se sintetiza una proteína, luego le ponen su lípido, su oligosacárido, es como si le estaría etiquetando de que una glicoproteína o
una lipoproteína siempre va a ir a la superficie, actuando como antenitas para comunicación. Entonces, los gangliósidos, por esa razón, tienen una gran importancia fisiológica e incluso médica. Les traigo alusión a esto. Se parecen a las glicoproteínas, ¿verdad? También existen las lipoproteínas, donde esos lípidos se unen a proteínas y se van a las membranas, en el exterior de las membranas celulares. Y entonces los gangliósidos actúan como receptores para hormonas glucoproteicas hipofisiarias. Son receptores para toxinas de bacterias, como por ejemplo el cólera. En el intestino hay receptores para la bacteria del cólera, el Vibrio cholerae, para la bacteria del cólera. Y actúa la toxina de esta bacteria, tiene su receptor y produce toda la catástrofe y hasta la muerte, incluso en el caso del cólera. Entonces, son receptores de hormonas, son receptores de toxinas, son determinantes para reconocer y diferenciar las células. Está en algunos casos relacionado con desarrollo de tumores cuando hay alteración de esto. Y dotan a las células con marcadores antigénicos químicos. O sea, fíjense, todo es de comunicación. Receptores, determinantes de reconocimiento, etc. Entonces, los gangliósidos, por el hecho de que poseen en su estructura oligosacáridos, siempre su destino es la superficie, en la membrana celular, en la superficie de la membrana celular. ¿Cómo actúan? Como receptores de hormonas, como receptores de toxinas. En el reconocimiento celular garantizan que no haya una apoptosis, por ejemplo, que no se formen tumores, o dotan de marcadores antigénicos químicos para reconocimientos con anticuerpos. Entonces, estos componentes estructurales son sumamente importantes, los gangliósidos. Con eso hemos terminado lípidos compuestos, chicos. Pasamos a ver lípidos derivados, sería el último grupo de los lípidos. Constituyen un grupo mucho más complejo. No es tan simple como el anterior caso que hemos dicho. Un alcohol, ácidos grasos, los lípidos simples. Los lípidos compuestos, alcohol, ácido graso y algunos otros componentes como otros alcoholes, o esfingosina, ácidos grasos y otros componentes. No es tan simple. Aquí los lípidos derivados, por eso van a otro grupo. Es un grupo más complejo. E incluye a los esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, carotenoides y vitaminas lipídicas. Las prostaglandinas y los leucotrienos ustedes van a estudiar con profundidad en inmunología. Carotenoides, vitaminas lipídicas van a estudiar con profundidad en nutrición y bioquímica 2 también, hizo también bioquímica 2, pero más es tópico de nutrición y estos tópicos de inmunología. Nosotros vamos a hablar, énfasis un poco más en los esteroides y vamos a mencionar algo a las prostaglandinas. Veamos los esteroides. Entonces, los esteroides, que son lípidos derivados, están presentes en todos los organismos y tienen muchísimas funciones. Pero en el ser humano, que ahorita nos interesa, los lípidos derivados, es decir, los esteroides, que son lípidos derivados, los esteroides pueden actuar como hormonas sexuales. Vamos a ver más adelante. Pueden actuar como agentes emulsificantes durante la digestión de los lípidos. Vamos a ver en las sales biliares. Transportadores de lípidos a través de las membranas y de los líquidos plasmáticos. Y pueden actuar como agentes también antiinflamatorios. Por eso digo algunos de estos términos de inmunología, ¿no? Entonces, los esteroides pueden servir actúan como hormonas sexuales, agentes emulsificantes, transportadores de lípidos y agentes antiinflamatorios. En lo que a nosotros nos compete, bioquímica estructural. ¿Qué son los esteroides? Entonces, lípidos derivados, estructura un tanto más compleja. ¿Cuál es la estructura básica de los esteroides? Pues su estructura básica es esta, que ustedes la conocerían. Es el fíjense en mi cursor, ciclopentano, sería estito, ciclopentano. Y todo esto que estoy encerrando, encierren ustedes también, chicos, que sería el
perhidrofenantreno. ¿Recuerdan química orgánica cuando han visto compuestos policíclicos? Pues este sería el fenantreno si tuviera, digamos, dobles enlaces, ¿no? Con resonancia. Pero no hay dobles enlaces. Por eso se utiliza el prefijo perhidro. Perhidro significa que han sido eliminados sus dobles enlaces, ¿no? Se ha saturado. Entonces, por eso se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Esto van a ver también en farmacognosia, van a ver en bioquímica 2, en bioquímica clínica. Esta estructura sí la tienen que saber escribir, chicos. El ciclopentano perhidrofenantreno, hasta fonéticamente suena bonito, ¿no? El ciclopentano perhidrofenantreno. Saben escribir el fenantreno y el ciclopentano, resuelto el asunto. Ahora, esta estructura es la estructura básica de los esteroides. Y entonces, como es estructura básica, diríamos como una raíz, algo así, tiene que tener números especiales. Entonces, siempre se empieza a enumerar por este lado, por la izquierda, por convención, y hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, fíjense, salta, 6, 7, 8, 9, 10, termina. Le salta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aprendan esto, por favor. Porque vamos a ver sustitución en 17 y etcétera, etcétera. Ahora, dentro de los esteroides existe un gran número también de moléculas. Nosotros vamos a hablar de los esteroles. Porque dentro de este grupo de los esteroles está el famoso colesterol. Entonces, ¿qué es el colesterol? Es un esterol, que en esencia es un esteroide, cuya estructura básica es esta. Estructura y funciones del colesterol, veamos algunas. El colesterol es el esteroide más abundante en los animales. No existe en los vegetales. Es el esteroide más abundante. Su estructura, digamos, sería esta. Si vemos, está el ciclopentano, perhidrofenantreno. Pero fíjense en su estructura, tiene en posición 3 un oxidrilo, luego tiene este grupo metilo y así. Y en posición, fíjense aquí, ¿qué posición es esa? 17. En la posición 17 está esta estructura, que la llamaríamos, si se fijan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tiene 8 con este 8, entonces es un compuesto iso, ¿verdad? Bueno, esta es la estructura del colesterol. ¿Qué nos interesa saber? Si analizamos su estructura, vemos que gracias a este oxidrilo, que le da una polaridad, y todo este lado es totalmente apolar. Entonces es una molécula anfipática. Por eso el colesterol también está presente en las membranas, que aumenten entre paréntesis como quieran. Por este motivo el colesterol está presente en las membranas celulares. Fíjense que antes hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales lípidos de las membranas celulares? Estaba ahí el colesterol, aunque no es un lípido simple, no es un lípido derivado. Entonces, ¿es una molécula anfipática el colesterol? Pues sí, por este grupo oxidrilo y toda esta zona que es totalmente anfipática, hidrofóbica. El colesterol, ¿dónde se sintetiza el colesterol? El colesterol puede obtenerse de dos vías. En la dieta, al consumir sobre todo este tipo de alimentos muy ricos en colesterol, ¿no? Pero también se sintetiza de nuevo, o de novo se dice, en el hígado. Entonces, el colesterol no es malo. Necesitamos colesterol. El hígado nunca sintetizaría nada malo. Entonces, el colesterol, el hígado y el intestino, pero sobre todo el hígado sintetiza el colesterol para las diferentes funciones que cumple este lípido derivado. Ahora, si vemos que esta es la estructura del colesterol, una vez que se sintetiza el colesterol, es esterificado en su oxidrilo 3. Este es el oxidrilo 3, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 1, 2, 3. Pero así como una vez que el hígado sintetiza el colesterol no podría salir a la sangre e ir a los lugares donde se lo necesite.
¿Por qué? Porque tiene toda esta zona hidrofóbica. Si bien solo tiene un oxidrilo, no es soluble en agua. Por tanto, no va a ser soluble en la sangre. Entonces, una vez sintetizado, es esterificado su grupo oxidrilo con un ácido graso y se empaca en el interior de vesículas lipídicas llamadas lipoproteínas. Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Ya habíamos hablado algo cuando hablamos de lípidos simples. Habíamos dicho que son unas vesículas en realidad, que en el interior están, fíjense en el cursor, en el interior están todos los lípidos neutros, diríamos, apolares, y en el exterior están todos los lípidos anfipáticos. ¿Para qué? Para que esta vesícula sea soluble o pueda ser transportada en un medio rico en agua. Entonces, el colesterol, una vez esterificado, se coloca en el interior de las vesículas. Si esto está esterificado con ácido graso, se vuelve totalmente apolar, ¿no? Entonces se queda en el interior. Esta, por ejemplo, es una lipoproteína LDH, ¿no? Que ustedes van a ver mucho en bioquímica 2 y en bioquímica clínica. Entonces, ¿a qué vamos? Estamos en colesterol. El colesterol sintetizado en el hígado se esterifica con ácidos grasos. Y entonces, de lo poco que podía tener de polar, pierde totalmente su polaridad, porque ha sido esterificado, y se transforma totalmente en una sustancia apolar. Y es colocado en el interior de estas vesículas. Esto está puesto, esto es cerrado, ¿no? Es como si hubiéramos hecho un corte longitudinal para poder ver su interior. Esta es una lipoproteína. Si hacemos un corte longitudinal de una lipoproteína, vamos a ver. En realidad, esta es una vesícula, le llamamos, pero son agregados macromoleculares. Y si nos fijamos, fíjense, aquí, los lípidos hidrofóbicos, es decir, aquellos que no son solubles en agua, ¿cuáles serían? ¿Recuerdan? Los triglicéridos y los ésteres del colesterol. Si está claro esto, chicos, de que el colesterol podría ser un poquito soluble por este oxidrilo, pero tiene una larga porción de su molécula que es totalmente hidrofóbica. Y entonces, para poder transportarlo, la naturaleza, bueno, digo, la creación de Dios, hace que este oxidrilo se esterifique con un ácido graso. Y entonces se vuelve totalmente apolar cuando está esterificado. Y entonces, ¿cuáles son los lípidos hidrofóbicos, diríamos? Pues aquí estarían los triglicéridos, que ya sabemos que son totalmente insolubles en agua, el colesterol, los ésteres del colesterol, es decir, un colesterol esterificado, y en el exterior, ¿qué estarían? Esto, imaginen, esto es, repito, es como un corte longitudinal, ¿no? En realidad, esto es totalmente cerrado. En el exterior estarían los lípidos anfipáticos, glicerofosfolípidos, esfingo no tanto, pero sí glicerofosfolípidos, y colesterol no esterificado, que tiene un grupo hidroxilo. Todas estas lipoproteínas, por eso se llama, tienen una fracción de proteína, que esta es la que le indica dónde va a ir, cuál va a ser su destino. No va a cualquier lugar. No es competencia bioquímica hablar de eso, pero esta proteína que está acá es como quien dice la que le va a llevar a un destino particular, a un tejido particular, llevando esta carga preciosa, sí es preciosa, porque los triglicéridos son fuente de energía, el colesterol también es utilizado en muchas células, y es la manera en la que camuflados ahí adentrito y ocultitos, esta molécula circula muy bien por la sangre. ¿Dónde va a ir? No es errático. ¿Dónde va a ir? ¿Quién dice su destino? Esta proteína. Entonces aquí ponga fosfolípidos, ¿no? Digamos, fosfolípidos, sabemos que son anfipáticos, por eso están en el exterior, lípidos anfipáticos. Los lípidos hidrofóbicos, entre ellos triacilgliceroles y ésteres de colesterol, estarán adentro, bien protegidos. Y en el exterior, pues está colesterol no esterificado, fosfolípidos. ¿Y qué es esto? La apoproteína B se llama, ApoB, bueno, no importa que eso decía nada, pero esta es una, aquí pongan una flechita, proteína de la que depende el destino de la lipoproteína. Esta depende su destino, dónde va a ir, porque en ciertos tejidos hay receptores para estas.
ese es otro tema. Pero además, como estamos explicando, vean, yo digo siempre es increíble la creación y la naturaleza, chicos. Bueno, recuerdan también que habíamos dicho que cuando se come algo se forman los kilomicrones. Pues aquí también estarían, ¿no? No aquí, sino un kilomicrón es riquísimo en triacilgliceroles. Bueno, les adelanto algo por la importancia de esto. Existen varios tipos de lipoproteínas. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Según su relación entre triglicéridos y proteínas. ¿Cuánto de triglicérido tiene? Que serían los anfipáticos, o perdón, que serían los apolares o insolubles, y las proteínas que sí son solubles. Clasificación según también su densidad y según la relación de estos dos componentes. Según su densidad, se denomina en kilomicrones, kilomicrones, que serían los de menor densidad. Esta flechita me está indicando de menor, ponga menor a mayor densidad. Mayor densidad, menor densidad. Pongan por favor menor densidad, aquí pongan mayor densidad. Entonces los kilomicrones, recuerdan, ricos en triacilgliceroles. Bueno, viene luego VLDL, que se mantienen estas siglas en inglés, bueno, porque bueno, ellos los que describieron, es una sigla que significa Very Low Density Lipoproteins. En español, lipoproteínas de muy baja densidad, very low. Las LDL, Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de baja densidad. En realidad, bueno, densidad baja, ¿no? Y LDL, Intermediate Low Density Lipoproteínas, lipoproteínas de densidad intermedia. Y las HDL, o High Density Lipoproteins, lipoproteínas de alta densidad. Entonces existen kilomicrones, VLDL, LDL, ILDL y HDL. Estos los van a estudiar muy bien en Bioquímica 2 y toda la importancia clínica enorme que tienen en bioquímica clínica. En nuestro campo estamos hablando del colesterol, y un componente importante de todos estos, sobre todo desde acá, es el colesterol. Algo para entender esto según la densidad y también su contenido en lipoproteínas, por ejemplo, kilomicrones, fíjense, los kilomicrones tienen muchísimo o sea, son grandes, ¿no? Y tienen muchos triacilgliceroles. VLDL más chiquititos, proteínas de muy baja densidad, intermedio, baja densidad y alta densidad. Los de alta densidad tienen, fíjense, poca grasa, pocos acilgliceroles, más tiene proteínas. Y bueno, tenemos luego las funciones del colesterol. Vamos a quedar acá, chicos. Quería comunicarles, no pude, fui a preparar material para la práctica de la tarde que tengo con el 300. Mañana tal vez voy a colocarles en el chat. Si recuerdan que la anterior semana no hemos pasado clases, no porque no he querido, sino que dijeron que iba a haber tolerancia por un día previo al día del trabajo. Entonces, no sé si mañana podemos pasar una media horita más. Tenemos de 3 a 4 y media, podríamos pasar a las 2 y media, o el otro lunes, si es mejor,